Listo, aquí ya está grabando. Ya te devuelvo el peso. Listo. Ahí están hablando de las cédulas para hacer la declaración, ¿cierto? Listo, Pau. Si quieres, activa tu micrófono nuevamente, que estaba cerrando todos los micrófonos. Y Vale, damos inicio. perfecto. Arrancamos entonces por las preguntas que tienes allá del formulario, ¿cierto? Sí, de las que se inscribieron, ¿qué preguntas tenían por acá? Perfecto, listo. Damos inicio con esas preguntas entonces. Yo sé que hay varias repetidas por ahí, entonces vamos a adecuarlas así como rápidamente. Colaboran con el audio, por favor. Sí, señorita, ya estoy en eso. Vale. Listo, listo. Yo creo que toca. Bueno, mientras damos inicio, que estamos aquí con la doctora Pau, les recuerdo pues que ya hicimos 2 talleres de declaración de renta personal natural. Recuerden que pueden visitar la página de CONAFI. Ahí pueden ustedes encontrar ya los talleres pregrabados. Los pueden comprar ahí sin ningún inconveniente. Son básicamente 4 videos, que son las 4 sesiones que tuvimos en en las jornadas del fin de semana que acaba de pasar y hace 15 días. Bien, entonces, si quieren adquirirlo, pueden entrar a la página de CONAFI y desde ahí adquirirlo, ya la grabación que se hizo de esos talleres. Bien, ahí también encontramos otro tipo de talleres, encontramos el planeador que habitualmente estamos vendiendo y pues en últimas todo lo que nosotros ofrecemos que ustedes ya bien conocen. Listo, Pau. Regálame, ¿tú tienes las preguntas allá o las voy buscando yo acá? No, no las tengo. Si quieres, Yo si, las voy leyendo por acá. Yo las tengo acá en mi vale. mano. O me las pasas y las voy leyendo para que tú Ya las las vayas. tienes allá en el WhatsApp. Ah, bueno, dame un segundo. En el archivo que te pasé al WhatsApp están las preguntas, pero yo las puedo ir leyendo acá. Bueno, por ahí me preguntaban que el tema de las cesantías. Las cesantías, digamos que tienen un tratamiento. En el patrimonio son parte de los activos del contribuyente, que es como si yo tuviera una cuenta, digamos que de ahorros o un saldo en un CDT, porque es una cuenta, por así llamarlo. ¿Qué pasa cuando el empleador me consigna a mí las cesantías? En ese momento se vuelven ingresos porque me las están certificando en el formulario 220, ¿verdad? Ellas se causan cuando el patrono, digámoslo así, el empleador me las consignan y me las certifica en el certificado 220. Cuando él me las consignó, o sea, en el 2022 me están consignando las cesantías de 2021. Entonces, están en el 220 y en ese momento que me las certifican en el año 2022 son ingresos. ¿Qué pasa con las cesantías del 2017 hacia atrás, que eran las del 2016, 15, etcétera, etcétera, etcétera? Anteriormente no me certificaban las cesantías dentro del 220, ni las consignadas ni las pagadas, porque eso nunca se consideró dentro del formulario. ¿Qué pasó? Que a partir de esa fecha se hizo un cambio y se hizo un ajuste
y se empezaron a, a identificar esas cesantías después del 2017. Por eso las de 2016, 17, 16, que son del 2016, 15, 14, en el momento que yo digamos que yo las retire del fondo de cesantías, esas cesantías del 2017 hacia atrás, sí se consideran ingresos. ¿Por qué? Porque nunca pasaron, digamos que por el certificado, nunca me las certificaron como ingreso y nunca quedaron declaradas. Entonces, al hacer el retiro de las de 17 hacia atrás, del año 2017, que son las de 16, 15, 14, sí serán ingreso cuando yo las retire del fondo. Las otras cesantías serán ingreso cuando me las certifique el empleador en el certificado 220, que pueden ser las que me consignan del año anterior al fondo de pensiones o cuando el empleador me liquide, que yo termine mi contrato laboral y me las entreguen, que son las del año en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, yo me retiro ahorita, en el 2022 me retiré, pues me consignaron las del 2021, puedo encontrar en el certificado las cesantías consignadas del 2021 y las que me pagaron porque yo me retiré me pagaron la proporción de lo del 2022. Eso es un caso donde pueden aparecer las dos. Voy a encontrar también cesantías que me hayan pagado en efectivo, porque no fueron consignadas, fueron directamente pagadas porque me las entregaron por estudio o por vivienda y pues que la norma me lo permite. Entonces pueden encontrar cesantías pagadas al trabajador y no consignadas. Y igualmente son ingresos. Entonces tenemos en el patrimonio el saldo de las cesantías hace parte del patrimonio. Todo lo que tenga, sea de 2016, 15, 14, 17, 21, 22, todo lo que yo tenga a diciembre 31 del 2022 en el fondo de cesantías es parte del patrimonio. Y lo que sea de 2017 que hayan sido pagadas de 2017 hacia los años hacia atrás, serán ingresos cuando yo las retire del fondo. Del 2017 en adelante ya no serán ingresos en el momento del retiro, sino cuando sean que me las certifique el empleador en el formulario 220. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los profesores del magisterio? Ellos se constituye ingreso cuando les hacen el pago de esas cesantías. Ellos no tienen un fondo de cesantías, digamos que especificado. Ellos tienen como una cuenta y esas cesantías están en el magisterio, en un fondo del magisterio. Cuando las retiran, cuando se las van pagando, dependiendo de lo que ellos vayan pidiendo, serán ingresos. Igualmente deben revisar en la resolución, ellos les entregan una resolución donde supuestamente deben decir de qué años corresponden esas cesantías, para qué son y para qué necesito saber de qué años son. Porque la norma dice que cuando sean cesantías anteriores al 2017, que sean del 16, 15, 14, ya no estarán limitadas al 40%. Si ya son después de esos años, sí me van a limitar al 40%. Entonces, si yo hice un retiro y tengo cesantías de esos periodos de 2017 hacia atrás, ya la norma no me va a limitar al 40% de los ingresos laborales, como ustedes saben que me dice la cédula laboral. Miremos por acá. Aquí dice que yo estoy limitada máximo al 40% del total de los ingresos menos los no constitutivos de renta. Ese es mi máximo tope. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esas cesantías retiradas del 2016 hacia atrás, que fueron consignadas en el 17, pues me puedo pasar de este 40. Entonces, esa es la clave. Pero allá en el formulario, cuando yo hago la creación de renta, siempre me va a preguntar que si yo retiré cesantías y cuánto corresponde al 2016. ¿Para qué? Para que yo me pueda pasar de este 40. Si no tengo de 2016 hacia atrás, no me puedo pasar de este 40. Estaré limitada. Entonces, por ejemplo, con esas cesantías de los profesores de universidad, digamos que del Estado, por así llamarlo, ellos son de carrera, profesores de carrera se llaman, o aquellos empleados públicos también que están en este tipo de régimen, pues van a tener, digamos que esa connotación especial. No sé si alguien quiere preguntar algo más de las cesantías o tiene dudas. Ellas tienen un tratamiento especial de acuerdo al artículo 206, dice que dependiendo del promedio, pues serán exentas en un 100% o en un 90%, en un 80%, así hasta llegar a cero, dependiendo del promedio del salario del contribuyente. Pero Doctora ellas, Paola, señora, disculpe, buenas noches. El caso de, como aparece en la exógena,
del Fondo de Cesantía, valor cesantías acumuladas del año 2017 y siguientes a 31 de diciembre del año a reportar, o sea, las tiene acumuladas. Entonces, es considerada en la declaración como patrimonio, ¿verdad? Sí, Y en el momento que la retire, yo me imagino que como es del 2017 para acá, ya en todas las declaraciones ha sido reportada en los ingresos. Entonces, cuando la retire, ¿qué pasa ahí? cuando ya las retire y ya las declarado como ingresos, ya no vuelven a ser ingresos. Si ya No, están me imagino que en las declaraciones que le hicieron del 2017 hacia el 2021, las reportaron como ingresos porque las ingreso, tiene por eso acumuladas y ya las las iban consignando. ya las iban, si las Ajá. iban consignando, ya están constituidas como ingreso, ya no las tiene que volver a declarar como ingreso. Ese retiro ya no Pero es en estos ingreso. momentos, pero en estos momentos la declara como patrimonio porque es Sí, un claro, valor es un acumulado que patrimonio. El tiene, día que yo ¿cierto? las retire ya no pasan por el ingreso. Por eso le estoy diciendo, cuando ya las retire ya no van a ser ingresos porque yo ya las reporté como ingreso en los años anteriores. El saldo Perfecto, seguirá patrimonio, seguirá siendo patrimonio por los siglos de los siglos. Amén. Si ya retira de 2016 hacia atrás, ya en ese momento sí van a ser ingresos, pero no van a estar limitadas al 40. perfecto. Gracias. ¿Listo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero hacer una consulta. Aquí en un reporte de una exógena me sale que los valores de los intereses o rendimientos causados en el periodo, esos también, pues del fondo de cesantías, ¿eso va también al patrimonio? Si el saldo total del fondo de pensiones de lo que yo tengo acumulado en cesantías va al patrimonio. Ajá, dice pues está reportado como intereses, ¿no? O rendimientos. No, pero es que una cosa, Sí, es que dice así, valor de los intereses o rendimientos causados en el periodo sobre los aportes al fondo de cesantías del empleado, esos ya son rentas de capital. El total ¿cierto? de que él tiene acumulado sí es saldo como tal, O incluyendo sea los que, intereses o sea que se iría en renta de no capital, rentas de de capital capital. y debe Ah, ok. revisar si como el fondo de pensiones no está constituido como una entidad financiera, esos Ujú. rendimientos sí pueden llegar a ser grabados, Ah, claro. diferente a los de los bancos. Ok, o Y sea que eso es esto sí. diferente a los intereses de las cesantías que me paga el empleador, ¿no? Ujú, sí. Son dos Ah, ok. cosas distintas, Bueno, muchas gracias. ¿vale? Doctora Paula, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Excelentemente bien, con Jonathan Bustamante. Doctora, le hago una consultica para ver si me quedó totalmente claro. Cuando cuando me entregan las cesantías, eso va en unas rentas exentas, ¿cierto? En la casilla 36. Sí, van las rentas exentas acá en esta Y, casilla donde dice otras rentas exentas, dependiendo del y, lo, porcentaje que pueda tomar. y la parte del Pero va máximo del como ingreso, 40%, ¿cómo? pero va como ingreso acá en los ingresos brutos del contribuyente en Ah, sí, rentas de sí. trabajo. Luego acá en rentas Sí. exentas. Lo que pasa es que el Ah, total del 40, el total de estos descuentos no puede superarme el 40% de ese renglón de acá, de esta renta líquida. Sumando los aportes voluntarios, las rentas exentas, los intereses de vivienda, las deducciones especiales, el total no puede pasar del 40. Si yo retiro cesantías anteriores al 2017, me puedo pasar del 40, porque la si norma me retiro la dice cesan- que yo Ah, no me ya, puedo ya. pasar del 40, normalmente. Ajá. Ellas son exentas y puedo tomarlas, si me da para tomarme el 100%, me tomo el 100%. Pero ¿qué pasa? Que ese 100% más todo lo que yo me puedo descontar no puede ser realmente superior al 40%. Entonces, de pronto no podré tomar en últimas el 100% de las cesantías porque pronto me estoy pasando el límite. No es que yo no pueda tomar el 100% y que ya tenga que arreglar el valor, no, sino que el total de los descuentos y de rentas exentas no puede ser superior al 40. Entonces, pues Listo, ya la perfecto. suma de todo no puede pasar de 40. No es que las cesantías no puedan pasar de 40, es que la suma de todo no puede pasarme del 40%. Doctora, usted nos va a compartir este video. Este video queda en la página de CONAFI para los que lo quieran ver y quedan en el canal de YouTube. No les voy a compartir el video a correr porque pues va a quedar, pues digamos que público para que más gente pueda tener acceso a esta información. Claro que sí, muchas gracias. Ahí a los que están en vivo que pueden aprovechar las preguntas en vivo y en directo.
Bueno, Listo, doctorísima. ¿Arrancamos con preguntas? por aquí también teníamos, sí. Por aquí nos preguntaban cómo clasificar los ingresos de taxis que se clasificaron en el concepto de otros pagos. Unos ingresos de taxis, pero los ingresos de taxis son unas rentas no laborales porque es una renta de transporte, es una actividad de transporte. Y aquí los que han hecho los talleres conmigo saben que esta hojita es la Biblia para ustedes, que están aquí casi todas las actividades que se pueden, con las que se pueden guiar para mirar cómo clasificar las cédulas. Cómo aparecen normalmente los transportes en las rentas en la cedulación. Les voy a mostrar por acá cómo pueden aparecer los reportes. No significa que eso tenga, que esa sea el reporte como aparece normalmente, pero normalmente aparece así, como ingresos distribuidos a través del formato 1647, pero no siempre ese reporte pertenece a transporte, pero normalmente es eso, que son ingresos recibidos por medio de terceros. Miren, aquí me dicen si están viendo este reporte de acá. Dice transportes, me cuentan acá. Pau, si quieres, cierra la casilla de un poco y ampliamos el zoom por ahí a 120. Es que este lo tengo directamente de la nube. No, dale descargar en Excel. Ya. Me ven si ya, me dicen si ya ven bien mejor por acá. Si quieres, cierra la casilla D, la columna D, un poco. Y con eso ampliamos a 120 para que sea un poco más grande. Miren, aquí aparece Ahí pagos está. por fondos reintegrados, transferidos o distribuidos. Miren, aquí hay varios. ¿Cómo sé qué es transporte? Pues aquí dice empresa, transporte, no sé qué, servicios tercerizados. ¿Qué debo solicitar? El recibo, el respectivo soporte para saber exactamente qué es el ingreso, porque puede ser puede ser, por ejemplo, arriendo. Si es arriendo, pues ya no es renta no laboral, sino renta capital. Entonces, dependiendo de lo que sea, yo debo ubicarme. Debo que ver siempre el soporte. Pero digamos que la mayoría son transporte. Así digamos que se ven los de transporte. Y esos son rentas no laborales. Algunos de transporte pues se verán directamente como ingresos de transporte, ¿no? Pero pues saldrán como servicios. Y ya yo debo verificar con la empresa pues qué servicio es, ¿no? Y para saber de cuánto fue la retención. Pero siempre debo, digamos que incluir el soporte. Dice, una persona que recibe remesas del extranjero del hijo para pagar un crédito que ella sacó en Colombia, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, los ingresos que yo recibo de terceros en mi cuenta nunca son ingresos propios. Desde que yo tenga cómo soportar que esos ingresos que me envían a mí a través de mi cuenta, por ejemplo, tengo un hijo en el exterior y me envía a mi cuenta dinero para pagar un crédito de él, pues obviamente entran a mi cuenta, yo declararé por consignaciones, pero debo declarar sobre mis ingresos propios y declarar mi patrimonio propio. Los ingresos recibidos de terceros, para terceros, por así decirlo, porque ese ingreso es para un tercero que es el banco, que el banco, el crédito, por ejemplo, no está a nombre de la persona que recibe el dinero. Entonces, tendrá que revisar, digamos que tendrá que guardar el soporte de qué es lo que está haciendo con el dinero, de qué entró y en qué salió y de quién es el crédito que está pagando para que ella pueda determinar que ese ingreso no es de ella y soportarlo y sustentarlo. Si no tiene cómo sustentarlo, la DIAN le va a tomar por lo menos el 50% de esas consignaciones como ingresos.
Entonces, debemos considerar y siempre guardar los soportes. Esos ingresos para terceros nunca se van a registrar en ninguna cédula. Nunca se van a ver, excepto si yo a diciembre 31 no le he trasladado el dinero al tercero. Alguien me consignó una plata para mi hijo, que no es para mí, que me pidieron el favor de que yo guardara, pero todavía no se la ha entregado a diciembre, me dijo que se la entregara en enero. Le consignan, no sé, 10 millones de pesos a mi mamá, yo solo los tengo en la cuenta mía. Pues tendré que declararlos en el patrimonio, pero tendré que declarar un pasivo porque es una cuenta de un ingreso para tercero que sería una 2805 que aún no he trasladado a ese tercero. Entonces, en ese caso, si yo no he entregado el dinero a diciembre, pues tendré que declarar obviamente el activo y el pasivo a nombre, digamos, que de la persona que es la dueña del dinero. Listo, Pau. ¿Listo? Dice ingresos de exterior por manutención. Cuando son ingresos por manutención, esos ingresos por manutención no se consideran ingresos. Ingresos únicamente lo que se consideran ingresos únicamente lo que sea susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente. Y los ingresos recibidos para manutención no son ingresos, que sí puede ser que el contribuyente le dé para declarar porque pasó el tope de consignaciones y eso no tiene nada que ver. Ahí no importa si las consignaciones son para manutención, si son para gastárselas, si son para pagar algún crédito, si son para de las ventas, de lo que sea. Declarará por consignaciones y pues tendrá que determinar sus ingresos propios. Los de la manutención no son ingresos para el tercero, perdón, para el contribuyente. Dice, me gustaría saber cómo considerar las cesantías consignadas al fondo y las cesantías efectivamente pagadas al trabajador. Tengo este caso y no tengo claridad. Bueno, Lady, sí está por ahí. Ya resolvimos la duda de las cesantías. ¿Qué hay que tener en cuenta para la declaración de renta persona natural? Realmente no hay cambios respecto al año 2022. Lo único que cambia son de pronto los decretos para el tema del componente inflacionario y pues como el porcentaje de los costos por intereses deducibles para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y el reajuste fiscal. Pero el resto no hay cambios en las declaraciones de renta de persona natural respecto al año 2022. Los ajustes que salen, que fueron producto de la reforma tributaria, serán aplicables para este año grabable 2023 de las declaraciones que vamos a presentar en el 2024. Es importante decirle al contribuyente, de acuerdo a lo que ya trae ahorita en ese momento, cómo le puede usted proyectar la renta para el otro año y qué estrategias puede buscar para hacerle una buena planeación, teniendo en cuenta que los topes, por ejemplo, de los límites del 40% bajan, los límites del 25% bajan. Significa que al bajarme, digamos que el tope de lo máximo que me puedo descontar, me va a subir la base gravable. Entonces, como me van a limitarlo un poquito más los descuentos, van a ser más poquitos, entonces voy a tener una base gravable sobre la cual voy a liquidar un mayor impuesto. Entonces, ¿qué debo acudir? A beneficios tributarios. Ya ni siquiera hacer aportes a AFC y prepagar y todo eso me va a servir. Porque voy a estar muy limitada. ¿Qué va a pasar? Que tengo un descuento adicional por el tema de la bancarización, por el tema de compras con factura electrónica sin importar si tienen una relación de causalidad. Todo lo que compre con factura electrónica hasta máximo 240 OBTs, que son más o menos 10 millones algo para el año 2023. Entonces, pues el otro año, decirle este año al contribuyente que pues trate de guardar todas las compras que haya hecho, que efectivamente estén soportadas con factura electrónica y que hayan sido pagadas por medio de los bancos, transferencia, consignación, datáfono, lo que sea, pero que estén soportadas por el sistema bancario para que pues pueda tomarse un 10% de todas esas compras. De todas esas compras que tiene ahí, que máximo en el año serán 240 OBTs, pero pues se pueden servir, sin importar qué tipo de compra sea. Y pues podrá descontarse en cualquiera de las cédulas, sin importar si tiene rentas de trabajo, honorarios, capital. Máximo de esas 240 OBTs serán un descuento tributario para el siguiente año. ¿Cómo clasificar las cédulas? Nos pregunta por aquí Carolina. Bueno, ¿cómo clasificar las cédulas? Pues
El formulario trae, digamos que las 4 cédulas principales, que la cédula general, donde están rentas de trabajo, honorarios, capital y no laboral. Fácil de identificar, rentas de trabajo, que es todo lo que yo haga por contrato laboral o por un contrato de prestación de servicios si yo no tengo empleados contratados por más de 90 días continuos o discontinuos, que no haya contratado más de 2 empleados por más de 90 días continuos o discontinuos. Aquí, ¿quiénes entran? No solamente los empleados, sino todos los contratistas que estén trabajando por prestación de servicios, que no hayan contratado más de 2 personas por más de 90 días en el año, continuas o discontinuas. Entonces, pues pueden entrar ingenieros, odontólogos, médicos, que no hayan tenido esta connotación. Si pasan de tener, pues, pasan de los 2 empleados por más de 90 días continuos o discontinuos, entran por rentas de honorarios y comisiones. Aquí van honorarios y comisiones, pero esta diferencia entre la una y la otra es que en la honorarios no voy a poder tomar el 25% acá de estas rentas exentas del artículo 206, pero podré tomar mis costos y gastos, digamos que asociados a mi actividad económica. Yo puedo tener una oficina, puedo tener empleados, donde que ya he hecho la nómina electrónica o el documento de soporte electrónico, los podré tomar. De resto puedo tomar el dependiente, la prepagada, los intereses de vivienda, todos los podré tomar. Entonces, esa es la diferencia entre rentas de trabajo y honorarios. Rentas de capital, ¿cómo puedes clasificar rentas de capital? Fácil, todo lo que tengas, que tu capital, que sea de tu patrimonio que esté rentando, sea que tengas un CDT, sea que tengas una cuenta bancaria, sea que tengas dinero prestado, sea que tengas una casa arrendada, una finca alquilada, que tengas una actividad, por ejemplo, un vehículo alquilado. Digamos que esa es una manera de revisar. Algo pues se llama regalías, también son rentas de capital. Que las que reciben, por ejemplo, las que están en la del Cerrejón y en algunos hoteles que reciben es unas regalías, que son como unos rendimientos sobre esa propiedad que tienen, por así llamarlo. Y la renta no laboral es todo lo que no clasifique ni en trabajo, ni en honorarios, ni en rentas de capital. Todas las actividades de comercio, todas las actividades de un contratista de obra, por ejemplo, un constructor particular, un agricultor, un productor de cualquier cosa, una actividad, por ejemplo, industrial. ¿Qué más encontramos en renta no laboral? Ventas de activos fijos que no hayan sido poseídos por más de 2 años. Y todas las actividades que tengan costos y gastos donde yo tenga o no tenga establecimiento de comercio. Indemnizaciones de algunos seguros como tal, como el daño emergente y el lucro cesante. Transporte y hotelería, bares, restaurantes, estudios webcam, cuando yo soy la dueña del estudio webcam. ¿Qué más incluyo acá? Las ventas de bitcoins que no hayan sido superiores a que no se hayan tenido, digamos que por más de 2 años. Esas bitcoins, cuando ya yo tengo todas esas criptomonedas que ya haya tenido por más de 2 años, ya entran como ganancia ocasional. Esa, digamos que es la clave para el tema de la cédula general. Ya lo que es, por ejemplo, pensión, pues ya sabemos que son pensiones. Pensiones son todo lo que pues, recibo por una pensión de invalidez, vejez o por sobreviviente, o que son devoluciones de saldos pensionales, o que me salga un retroactivo en pensión, entra como rentas de pensión. Cédulas de dividendos, pues todo lo que yo recibo por las utilidades de las empresas que me decretan cada fin de año, que me pagan, digamos, por así decirlo. Y las ganancias ocasionales aquí dicen, todo lo que sea activos fijos vendidos por más de 2 años o criptoactivos por más de vendidos que sean poseídos por más de 2 años. Herencias, loterías, donaciones que yo haya recibido, esos son ganancias ocasionales. Algunos seguros de vida, ya cuando yo recibo la indemnización de un seguro de vida, ya es una renta por una ganancia ocasional. Digamos que esa es la clave para determinar el tema de la cedulación para aquí que nos decía Carolina. Eso es así como rápidamente. Igual lo que yo les decía, quienes están en los talleres tienen esta guía súper práctica que aquí la pueden encontrar. No la regalo para todo el mundo, no es pública porque pues eso hace parte ya del material que trabajan las personas que adquieren nuestros talleres.
Dice por acá Margarita. Una persona pagó en años anteriores un seguro para la universidad de la hija. En el año 2022, la hija inició a estudiar. El valor de la que la aseguradora pagó a la universidad salió reportada en la exógena de la mamá con el concepto pagos por siniestros, por daño emergente, pagados o abonados en cuenta. Esto cómo se reporta en la renta. Bueno, yo ya le respondí a ella por interno, pero les cuento por acá. Las aseguradoras cuando le reportan a ustedes las indemnizaciones, como eso es un daño emergente y como cumple con las condiciones, digamos que para poder considerarlo como una renta no gravada, pues entra como una renta no laboral porque es un daño emergente, pero va como un ingreso no constitutivo de renta. ¿Por qué? Porque yo utilicé el dinero efectivamente para lo que, digamos, la finalidad del seguro era un seguro educativo, entonces pues yo retiré el dinero para hacer, digamos, que el pago del seguro educativo. No importa que yo haya pagado el seguro de mi hija, no tiene nada que ver que se haya pagado la universidad de mi hija, porque el seguro está a nombre mío. ¿Qué pasa? Que eso sí es un ingreso, pero se convierte en un ingreso no constitutivo de renta, por lo cual pues yo no voy a pagar impuesto por ese seguro. Pero pues sí es un ingreso. ¿Qué valor tomo en cuenta? Dice por aquí María Alexandra. ¿Qué valor tomo en cuenta en el costo de una venta de una casa poseída por más de 10 años? Pues María Alexandra, depende de cuánto tiempo hayas declarado la casa. Si la venías declarando, pues es el costo fiscal, es el valor del valor de la casa declarada el año anterior. Si no la has declarado, pues debes revisar si la casa tiene un impuesto predial para que revises el avalúo y pues si tiene ajustes que hacerles, puedes hacerle el reajuste fiscal o puedes optar por sumarle todas las mejoras que le hiciste a la propiedad para determinar el costo fiscal de la casa. Pues digamos que aplicar, dejar solo el valor inicial de la compra, dejar la compra más los reajustes fiscales, que es una tablita que te abases todos los años porque la DIAN te saca todos los años un porcentaje para ir aumentando el valor fiscal a esta casa, o el valor de la compra más todas las mejoras que yo le hice a esta propiedad. Puedes escoger entre esas tres para determinar el costo fiscal de la vivienda vendida, si no las venías declarando anteriormente. Dice Natalia, ¿cuál es la clasificación correcta de acuerdo al origen de los fondos? Supongo que la pregunta es por el tema de cómo hago la cedulación de acuerdo a la actividad económica, pero pues ya digamos que hablamos de cómo era la distribución rápidamente. La utilidad versus el pago de seguridad social, dice Yeslendi. Pues depende de qué actividad tenga, si es una actividad de renta de trabajo, es el 40% digamos que del contrato, pero si ya soy una renta no laboral, pues me pide el 40% de la utilidad. Pero eso sí ya lo tienes que revisar, digamos que la normatividad de la UGPP. Dice Mónica, gastos de viaje, gastos de representación y viáticos son renta laboral. Si están en el formulario 220 certificados, todos son ingresos laborales. Diferentes si son no reembolsables. Si son reembolsables, perdón, para el empleador. ¿Qué pasa? Que me consignaron para los viáticos, pero yo pidí facturas a nombre de la empresa. Y la empresa, yo le devuelvo la plata, digamos que en facturas. Entonces, pues ahí ya los gastos no es a nombre mío porque ya tienen ellos las facturas de ellos a nombre de ellos. Y no son parte de mi salario. Diferente si todos los meses me dan un valor asignado para viáticos. Y yo no pido facturas porque ya hacen parte de mi salario. Entonces, eso ya es salarial. Ahí sí se considera salario, pero si solamente me consignan y yo pido las facturas a nombre de la empresa, pues ya no son salarios. Manejo del salario integral, dice Diana María. No sé qué quieres decir con el manejo del salario integral, pero pues igual en renta, igual va lo que me esté certificando. Pues esas personas normalmente no tienen todas las prestaciones sociales, pero igual entran en ingresos laborales. Cesantías. Quisiera saber cómo identificar la información que le reportan a la persona en la exógena. ¿Cómo identificar? Pues tú sacas el reporte y pues encuentras acá, digamos que toda la información que te reportan. ¿Cómo está estructurada
Empezamos por el NID del contribuyente que me reporta, el nombre de quien me reporta y el concepto y el valor. Entonces encontramos algunos pagos. Cuando dice pagos, son ingresos para mí como contribuyente. Y las retenciones son las retenciones que me hicieron que me van a poder descontar del impuesto al final. Los que hice deudas es un pasivo que yo tengo con la entidad. Lo que dice saldo a 31 de diciembre, pues es el saldo, por ejemplo, de una cuenta bancaria. Lo que habla de avalúos es un avalúo porque tengo alguna propiedad. Cuando hice ventas por notaría, es porque tengo una venta que hice de una notaría, por ejemplo, alguna propiedad. Cuando hice retenciones por tránsito, significa que hice una venta de un vehículo. Deudas o pasivos son créditos que yo tengo con algunas entidades, entonces, ¿qué me reportan? El saldo. Acá yo no puedo encontrar intereses ni pagados por vivienda, ni intereses pagados de los otros créditos. Eso sí, solamente los puedo pedir en el certificado. Que me reportan acá cuentas por cobrar, pues serán cuentas por cobrar para el contribuyente. Si declara renta, si está obligado a llevar contabilidad, pues reportará cuentas por cobrar. Las compras no aparecen reportadas en la información exógena. Las compras que yo realizo. Aumentemos un poquito el zoom. Que cerré el Excel. Entonces decía, por ejemplo, las compras que yo realizo no salen reportadas en la información exógena. No me van a aparecer. De pronto, si yo tengo una deuda con ese proveedor que le compré, pues me va a aparecer la deuda, pero el resto no me van a aparecer. Me parecerán todo lo que son pagos, son ventas que yo hice. Lo que yo digo saldos, son saldos de las cuentas. Miren por acá, saldo de cuentas, deudas que tengo. Esto es de una empresa. Lo que me aparece por ahí que saldos de, dice que dice que patrimonio poseído en empresas, algo así. Ese es el saldo de capital, ese capital poseído en empresas, algo así. Ya les reviso por acá. Dice que eso es patrimonio del contribuyente porque eso es parte de las inversiones que tiene o acciones que tiene en alguna empresa. Doctora Digamos que Paola, eso. Sí, aló. hay un concepto, retiro de aportes voluntarios y rendimientos sin requisitos de permanencia. Ujú. Ese valor fue que, o sea, hicieron el aporte voluntario, lo retiraron dentro del mismo año, ¿cierto? Y bueno, el tratamiento de eso en la declaración, ¿cuál sería? Bueno, los retiros de los fondos voluntarios, si no han cumplido el requisito de permanencia, que son, uno de los requisitos es que haya durado 10 años, pero el otro requisito es que si se las retiré antes de los 10 años, las puedo retirar para pagar créditos de vivienda, para comprar una vivienda con ese mismo dinero, para pagar un anticipo de una vivienda que voy a comprar, o para pagar un crédito de vivienda, si tengo una deuda, ¿verdad? Entonces, si cumple esos requisitos, ese retiro no es un ingreso, pero si yo lo retiré y me lo mecaté en cositas antes del tiempo, que es lo que mayormente sucede, es una renta no laboral. Entonces, yo aporté en el año, no sé, 10 millones de pesos, pero con la misma los retiré, van en una renta no laboral. Esos retiros de los fondos de pensión, si no cumplieron los requisitos. Vuelvo, repito, el cumplimiento de los requisitos o es por tiempo, que hayan durado mínimo 10 años en el fondo, o es por que yo los haya retirado para comprar vivienda, pagar un crédito, pagar un anticipo de una vivienda. Creo que esas es comprar una vivienda nuevamente, pagar un anticipo para una vivienda o pagar el crédito de vivienda. Paolita, otra Ok, muchas preguntita. gracias, doctora. Paolita, una preguntita. Señora. Cuando me reportan capital aportado en sociedades nacionales y me dice que tengo que tener en cuenta esto para la declaración de renta y lo debo incluir, ¿esto me iría al patrimonio? ¿Todo lo que tiene que ver con capital? Esa es la que yo les acabo de responder, que dice capital aportado, eso es Ajá. parte del patrimonio. Es que así Ah, aparece. ok. Ah, sí, porque como decía aquí, que tenga en cuenta para declarar en su... Sí, claro, dice que porque es que es parte del Ujú. patrimonio del contribuyente. Ah, ok, gracias.
Bueno, sigamos por aquí. ¿Qué más preguntitas había? Un seguro por daño emergente, ya les conté qué pasaba con el daño emergente. Las indemnizaciones pagadas por el ejército por pérdida de capacidad física son rentas grabadas o están exentas. Es que hay que revisar esa indemnización si fue derivada de una incapacidad laboral, o dice que una pérdida de la capacidad laboral, pero si él sigue trabajando y le dieron pues simplemente una indemnización, podría ser una renta laboral porque es una indemnización, digamos que laboral, porque no es una pensión ni es un seguro de vida que se está pagando, es una indemnización laboral y entraría en las rentas de trabajo. Paola, disculpe, Señora. un seguro por desempleo también iría en rentas no laborales o rentas de capital. Pero un seguro por desempleo de una aseguradora o el que te dan el subsidio Sí, por dice desempleo. que por daño emergente y el señor me dice que es porque se quedó sin empleo y él tenía ese seguro y le pagaron por eso. Pero le pagaron por daño emergente. Sí, daño emergente, dice en el reporte de la Ah, información. sí, una renta no laboral, pero él como no hizo nada con ese dinero, entraría a ser una renta laboral grabada porque pues del daño Grabada. emergente es que yo efectivamente adquiera y cumpla los requisitos dentro de un tiempo para poder, digamos que, sustituir lo que me están pagando. Ah, ok. Podría preguntarle a él qué hizo con ese dinero. Sí, pero ahí sí podría ser una renta grabada. Sí es un ingreso no laboral, pero podría estar grabado porque él no, o sea, daño emergente es cuando a mí me hacen un daño y me reparan ese daño. Y yo con Sí, ese ahí dinero, pues yo puedo volver a hacer algo. Doctora Doctora, Paola, pero nosotros aprovechando, gracias. doctora doctora, Paola, qué pena. aprovechando los Ya uno, conceptos que ya están uno, ya uno. saliendo en la exógena, hay uno que creo que salió en casi todos los informes: valor, puntos redimidos, periodo, afecta, gasto, programa, fidelización. ¿Ese concepto a qué corresponde? Bueno, ese está saliendo y casi todos esos conceptos son de las tarjetas de crédito. Cuando Ah, yo las redimo para hacer puntos por el uso de las tarjetas, que me las redimo en millas o que las redimo en pasajes. Esos son ingresos de una renta no laboral. ¿Por qué? Porque me están pagando a mí algo que está pagándome en especie, ¿verdad? ¿Qué claro, pasa? Que los puntos tienen un valor, pues no me están dando el dinero en plata, pero me lo están dando en especie. Finalmente eso es un ingreso, no es un premio, es una renta no laboral. ok, muchas gracias. Todo lo que sea que usted no sepa cómo clasificar, que de pronto no pueda clasificar con ninguna de las tres, es no laboral. 100% será no laboral. O sea, esa es como la bolsita donde llevamos lo que no nos cuadra, por así decirlo. Perfecto. Dice por acá, ¿cómo reporto las consignaciones? Stephanie, pues depende de qué sean las consignaciones. Vuelvo y repito, si no son para mí, no las reporto. Pero si son para mí, son ese parte de mis ingresos, debo hacer la depuración de mis ingresos versus consignaciones y mirar las diferencias de qué fueron. Si fueron, por ejemplo, traslados entre dos cuentas. Yo tengo una empresa y tengo ingresos por datáfono, por ejemplo, y las cuentas de datáfono son diferentes a las cuentas normales que yo tengo. Son una cuenta solo para eso, normalmente. Entonces, puede ser que yo tenga una cuenta en Bancolombia, el datáfono con Bancolombia, y traslada el dinero de las ventas del datáfono a una cuenta en la vivienda. Y en el año me hayan sumado 300 millones de pesos de ingresos, de consignaciones entre las dos, pero que al final sean 150 millones que fueron derivados de las ventas. Esa es la depuración que yo debo realizar entre consignaciones versus ingresos. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Paola, una preguntita. Los dividendos que fueron decretados por una empresa, ¿cierto? A una persona natural. Si miramos la realización de de los no obligados a llevar contabilidad, uno inicialmente pensaría que no lo debería declarar porque la empresa lo No está reportó. obligado a llevar contabilidad. Exacto, no está obligado a llevar contabilidad, pero en ese mismo artículo de la realización hay una excepción que menciona, creo que es el numeral 1, que menciona que cuando son decretados, así no hayan sido pagados, deberían declararse como ingreso. No sé si estoy en lo correcto o no. Pues si quieres revisamos eso ya, digamos que al interno, porque no tengo acá la respuesta a la mano. Esa sí Ah, no. vale, muchas gracias.
no me la sé, dijo. Porque pues normalmente las personas no obligadas a llevar contabilidad no declaran cuentas por cobrar. Claro, muchas Pero gracias. había que revisar. ¿Me dejas por favor para revisarlo por interno? Dice por acá. ¿Qué implicación tiene hacer un registro en una cédula equivocada? Pues si tú eras, por ejemplo, no laboral y metiste en laboral, pues hay unos descuentos que no vas a poder aprovechar. O si ir a rentas de trabajo y la pusiste en no laboral, o no podrás, por ejemplo, tomar el 25% en los dependientes. Si clasificas mal, pues no vas a poder aprovechar todos los descuentos. Cuando me reportaron sin tener ningún vínculo con el informante, ¿qué debo hacer? Realizar la denuncia. Primeramente, contactarte con el contribuyente que te reportó y pedir la explicación del reporte. Y si no corresponde, pues ya es pedirle que te haga la corrección, y si no te corrige, pues haces el respectivo denuncio. Debes poner la denuncia por la página de la DIAN, puedes poner la denuncia. Dice Juliana, ¿qué pasa cuando las consignaciones que entraron al banco superan el total de ingresos por salarios, honorarios, entre otros? Pues simplemente te vuelves declarante de renta por consignaciones. ¿En qué cédula se registran los subsidios de vivienda, mi casa ya, con familiar? Esos subsidios van en renta no laboral y son grabados. Hasta donde yo no he visto todavía que digan que no son grabados. Son ingresos de renta no laboral, porque les digo, no entran en ninguna de las otras cédulas. Cuando no pueden entrar en ninguna de las otras, son no laborales y pues son grabados. Sucesiones, las sucesiones se declaran. ¿Quién declara? La persona que fallece debe declarar hasta el momento que se asignan los bienes que se van a repartir. Cuando ya se reparten, ya deja de declarar. Pero ¿quién firma? Firma una persona que va a ser, digamos, que la representante legal de la sucesión. Y quienes reciben los bienes, pues van a declarar. Cuando los reciban, van a declarar una ganancia ocasional. Y la persona que fallece, pues dependiendo a lo que haya tenido hasta el momento que termine de asignar sus bienes, tendrá sus cédulas. Si era una pensión, pues hasta donde tuvo pensión. Si tiene ganancias ocasionales, hasta donde tuvo las ganancias ocasionales. Si recibió honorarios, si tiene patrimonio, deberá declarar hasta el momento que asigna la sucesión, para que hagan ya después pidan el paz y salvo y den de baja el RUT. Y ya no queda obligado a declarar. Dice, ¿qué se debe tener en cuenta para una declaración de renta a la persona natural que vive fuera del país? ¿Qué porcentaje se cobra por una declaración de renta? Bueno, ¿qué porcentaje se cobra? Depende. El cobro depende de la complejidad a veces, ni siquiera de los ingresos, porque tú puedes tener un empleado con 200 millones de pesos, pero es una renta, entre comillas, sencilla de hacer porque no tiene más nada, salarios y patrimonio. Pero ya si tiene más cédulas, si tiene más complejidad, puede tener 100 millones apenas, pero tiene todas las cédulas. Entonces ya es una declaración de renta más compleja. Entonces ya tú debes cobrar, digamos, que de acuerdo a la complejidad. Si una persona no aparece reportada, ¿se le puede expedir el certificado de las retenciones? No entendí por acá quién nos pregunta. Pues los certificados se deben pedir, si esté o no esté reportada, porque puede ser que no haya alcanzado a salir el exógeno en los reportes. Los ingresos recibidos para terceros no se reportan, no entran dentro de la declaración de renta. ¿Qué pasa cuando una persona, dice doña Nidia, cuando una persona no tiene cómo justificar las consignaciones? Se devuelven por lo menos el 50% como ingresos. ¿Qué diferencia hay entre las cesantías efectivamente pagadas, consignadas al fondo, que aparecen un renglón diferente en el 220? Ya les expliqué el tema de las cesantías. Cuando prestan la cuenta bancaria, ¿dónde se puede llevar este valor? Recuerden que es un ingreso para tercero y que eso no se incluye. La información reflejada por los fondos de pensiones y la informada por las empresas del 1010 entran en el patrimonio. Clasificación, interés, no sé qué será. Los rendimientos financieros se llevan a no constitutivos de renta. Sí, los ingresos por todo lo que es el tema bancario son no constitutivos de renta en un 100%, de acuerdo al decreto 848 del 2023. Si son diferentes al tema bancario,
Si son de los fondos de pensiones, de los fondos de cesantías, esos ingresos son 100% grabados. Aquí alguien que me habla, una persona obligada a declarar renta recibió, en el año 2022 recibió de un amigo $1,100 de PayPal bajo el concepto de remesa familiar a diciembre. No tiene en X saldo que corresponde a lo que recibió de PayPal. ¿Cómo declarar esto en renta? No sé si Natalia está por ahí que nos pueda resumir rápidamente ese caso, porque también lo vi en el chat de acá del Zoom. Doctora, hola, buenas noches. Hola Natalia, ¿cómo estás? No soy Natalie, hablo de Itala. Es que quiero hacerle una consulta sobre la fiducia. Sí. Es que una persona prestó la cuenta para que un contratista le hiciera un desembolso por medio de una fiducia. Entonces, la fiducia, le revisé su reporte de exógena y no se encuentra nada de la fiducia. Entonces ahí tengo mi duda, porque o sea, en movimiento le entró el dinero a su cuenta, entonces ahora no sé cómo ¿Será llevarle que no es, será que a diciembre del 31 no había saldo de la fiducia? Sí quedó porque pasó al 2023 la fiducia, entonces no sé por qué razón, o sea, la fiducia no hace el reporte de Pero pide el exógeno, certificado a diciembre 31 de la fiducia, porque tienes los rendimientos, pues sabes de qué banco fue, piden el certificado. Y pues recuerden que la exógena simplemente es una guía, no es la base de todo. Ok, o sea, y si él, o sea, ese dinero se lo colocaron a él, pero es para un tercero, o sea, ese dinero no es para él. Es como un subcontrato de mano de obra. No entendí, pero tú me hablas de una fiducia. Sí, un negocio de fiducia. Es una Encargo construcción. fiduciario. Sí, un patrimonio autónomo. Ok. Pero está constituido a nombre de él. No, está a nombre de un contratista. El contratista le exigieron que tenía que abrir una fiducia. Y para poder sacar los dineros de la fiducia, él debe pasar una cuenta de cobro, unos subcontratos y todo eso, para poder sacar el dinero el contratista. Entonces, Para una poderle persona pagar. prestó su cuenta. Sí. Entonces, el dinero entró y revisando la exógena, o sea, veo que la fiducia no reporta nada. Que no le reporta nada de esos pagos a esa persona, es lo que me quieres decir. Sí. Pues no sé, ahí tiene, pero si tú tienes los soportes de lo que les facturaste a ellos, pues debes incluirlo en tu declaración de renta como ingresos. Tal vez no reportan, digamos que los movimientos que ellos hacen con ese dinero. No sé cómo reportan los patrimonios autónomos, la verdad. Pero si no te sale, no significa que no hace parte de tu declaración de renta. Recuerden que la exógena es una guía, no. El hecho de que no me salga ahí no significa que yo no deba reportar los ingresos. Debe reportarlos porque aún no vas a justificar las consignaciones. Pero en el movimiento bancario no le aparece esa plata. Sí aparece. En las consignaciones le aparece, es porque la empresa tiene que hacer el reporte al beneficiario final. O sea, no le hace el reporte a un tercero que le prestó la cuenta, le hace el reporte al beneficiario final. Sí, no, pero es que él dice que él no es que haya prestado o sea, tengo entendido que él pasó unas cuentas de cobro y le consignaron la plata, pero no sé si la que le consignaron la plata es el dueño de las cuentas de cobro. Por eso, por lo que tengo entendido yo es que yo tengo una negociación, digamos, con la doctora Paola. Pero entonces yo le pagué la plata a la doctora Paola y pues la doctora me dice, no, venga, consígueme por favor en esta cuenta. Yo hago el registro de la cuenta bancaria, pero yo al fin en mi reporte, yo digo que la plata le pertenece a Paola. Entonces en la IAN le va a aparecer, pues en acciones le va a aparecer la doctora Paola eso porque lo estoy reportando, pero en consignaciones bancarias le va a aparecer la otra persona a quien le Pero el hice yo la dinero no es de él. consignación. No, el dinero no es de él. Entonces no lo debe declarar porque es un ingreso para tercero. Es correcto. Es que ingreso para tercero no solamente, o sea,
todo lo que sea de ingresos para terceros, ustedes tienen es que identificar quién es el dueño del dinero. Si es dueño es otro, eso es un ingreso para terceros. Que sea un movimiento bancario es diferente, pero es que aquí digamos que todos los casos de ingresos para terceros son diferentes, pero ustedes tienen que identificar qué es ingreso para terceros y identificar en el momento que yo ustedes me preguntan, ya saben la respuesta porque ya saben que es un ingreso recibido para terceros. Natalia, yo te pedí, si quieres después revisamos este tema, me cuentas bien por interno porque no entiendo, o sea, me dices que ahí siempre no hay nada en el NECI, pero no entiendo en la pregunta de verdad. Hay cositas que de verdad son demasiado ya muy puntuales, esas sí me las cuentan y pues revisamos el tema ya por Pau, qué interno. pena. Es que sí, con respecto a lo del Nequi, y básicamente es que en la exógena Nequi no me parece reportado por ningún lado. O no sé si Bancolombia sumó las dos. Bancolombia colocaba el saldo de NECI, aparece en el certificado de Bancolombia normalmente. De cuentas de, mentiras, aparece en Bancolombia y le ahorro la mano. El de NECI aparece en NECI, pero es que NECI no está reportando todo. Entonces, pues no, sí, no sé qué tiene porque, que ver con el PayPal, con el saldo de NECI, no entendí. bueno, no sé, solamente en mi caso es eso, que en la exógena no me aparece nada del Nequi. Pero y yo NECI, en realidad- recuerden, vuelvo y les repito, la exógena es solamente una base. Si ustedes saben que la persona, ustedes tienen que hacerle una entrevista para decirle, vea, usted por favor regáleme los saldos de las cuentas de diciembre, regáleme los certificados, porque la exógena es una guía para usted, pero no es la base y usted trabaja con los soportes. Y de acuerdo a lo que usted le entrevista al cliente, si ya él no le dice que tiene una cuenta en X, no le da el saldo, pues usted simplemente hace la salvedad al día que le aparezca. Doctora Paola, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Un contribuyente retiró un CDT por 400 millones de pesos y este dinero lo invirtió en Estados Unidos. ¿Él cómo declara esa inversión acá? Si él es residente, declara por renta mundial y se declara el patrimonio poseído en el exterior, en la renta, dentro del patrimonio, y si supera los topes, tiene que declarar activos en el exterior aparte. Activo en el exterior, ok. O sea, lo declara en el patrimonio normal, en el 210, del formulario 210. Sí, en el 210 es normal, porque si él es residente, tiene que declarar por todo. Listo, muchas gracias. Dice, un concepto de utilidades pagadas en fideicomisos cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente. ¿En cuál renta? Por eso, utilidades, si son rendimientos que me pagaron, entran en rentas de capital. Pero si son dividendos, son utilidades, entran en dividendos. Pero si son rendimientos, entran acá. Pues pueden ser como el tema de las regalías, que entran como rentas de capital, pero dependiendo qué sea. Si son utilidades, son dividendos. Pero pues para mí serían como aquí en rentas de capital. Bueno, chicos, vamos terminando porque por aquí ya me sacan de por acá. Buenas noches, señora. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctora, si se recibe una indemnización de AXA Colpatria por un accidente que sufrió la persona natural de 240 millones de pesos, ¿eso en dónde lo clasifico? Ella se accidentó y bueno, hubo un proceso desde hace 2 años y le salió a favor. Ya la plata se la desembolsaron en la cuenta. Un seguro de vida. ¿Sí? Sí, no, eso es dentro del proceso que se dio. Inicialmente pagaron el vehículo, todo el cuento, aparte. Un daño emergente. Sí. Sí, señora. Y se recuperó el vehículo, o sea, en el mismo año se compró, se repuso otro vehículo. Eso es renta sí. no laboral y no constituyó renta porque se repuso el vehículo. Sí, pero posteriormente, ya por los daños de las manos y las personas que iban en el carro, dieron 240 millones de pesos, de los cuales un porcentaje le correspondió a ella. Yo entiendo, bueno, lo de terceros no hay problema porque está certificado y notariado a todos los miembros de la familia que tuvieron también el accidente, que la clavícula, que el 25% sí.
realmente ella le quedó como un 50% de esos 240 millones de pesos. Eso le llegó en diciembre. ¿Eso en dónde se declara? Para mí eso es una renta, eso es una ganancia que asumo que es un seguro, una indemnización de seguro, pero no es un daño emergente ni es un lucro cesante. Entonces sería de los seguros de vida porque ya le están pagando están tasando lo que como lo que perdió, por así decirlo. Pero no Sí, no es un bien, es un seguro de vida. Sí, aunque ahí va incluido el tiempo que ella dejó de trabajar y todo, porque pues ella es la dueña de la estética y ella se le partieron las 2 manos. Y ella hacía bueno, todo de cero. tienes que revisar qué dice la sentencia, donde Sí, porque señora. lo que sea por lucro cesante, sí es una renta no laboral y es grabada, porque pues es el tiempo que yo dejé de trabajar y que me tasan de cuánto tiempo es y digamos que ese era mi ingreso y me lo están pagando. Entonces, una renta no laboral en el caso de que sea la parte del lucro cesante. Y la otra parte sí será una ganancia ocasional. Ah, listo, doctora, gracias. Doctora Paola, buenas noches. Buenas Natalia, noches. la que le hizo la consulta de Paipa. ¿Sí? Cuéntame. Ok, la duda es esta, doctora. Ella recibió $1,100 en el 2022, ¿sí? Hizo el consumo de esta plata, pues la verdad fue que un amigo digamos que le regaló ese dinero, ¿sí? Entonces mi duda es, ¿yo debería llevar ese dinero, como es del exterior, como una donación? Pues si el amigo lo regaló es una donación. O sea, porque es que realmente pues no le hallo como más. Sí, si no tiene justificación. ¿En qué cédula? Exacto. Porque no tiene que meterle costos o mételo como una renta de trabajo como si hubiera ganado unos honorarios para que le saque por lo menos el 25. Ah, ok. Ahí de pronto el tema de la UGPP, pero mire que le sale más barato, si por aquí por rentas de trabajo o por una renta de ganancia ocasional pagar el 10% de la donación. Sí, claro, sí, señora. Pues, bueno, y cuando le hablaba del Nequi es que ella lo que hizo fue que de la cuenta que tenía se transfirió a Nequi. Es decir, ella 31 de diciembre pues hizo el consumo total de ese dinero. Por tanto, pues yo en patrimonio no tendría No tiene nada que nada. reportarle. No tiene nada que reportarle, sí. Exactamente. Listo. Esa era la duda, muy Vale. amable. Muchas gracias. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Es que yo tengo una duda. Quisiera saber en en las ganancias ocasionales por venta de vehículos, ¿cuál es la forma correcta de llenar el formulario 210? Porque es que en el costo me está rechazando. Sí, lo rechaza cuando es mayor valor, cuando hay pérdida. Exacto, porque hubo pérdida. Entonces, ¿cómo se debe llenar? Coloca el mismo valor de la venta. Y ya, no hay Y ya, que no hay lío. justificar. No, si te piden, pues dices que no, que es una pérdida. Y es mejor porque así no tienes una revisión por el tema de la pérdida de ganancia ocasional, porque las estaban revisando este año. Entonces, pues, Sí, ahí yo te también queda. recibí un correo de que justificara porque en el 2021 un cliente también tuvo el mismo caso y pues en ese momento sí dejaba pasar porque también tuvo Sí. pérdida, entonces que se explicara o se Sí. corrigiera el caso. Sí, es que Pero anteriormente tampoco dejaba, pero no sé por qué dejó pasar el año pasado, porque antes no dejaba presentar pérdidas, pero ya volvieron y como que lo ajustaron. o sea que en ese caso coloco el valor del costo tal cual al de la venta. Sí. Y ya, o sea, porque realmente estaba por 19 y se vendió por 17, o sea, fue la pérdida de 2 millones. No tengo que Sí. No tienes que justificar esos justificar dos. nada, no. Paola, Listo. una pregunta, qué pena. Muchas gracias. Paola, Señora. es que un cliente compró pues un apartamento, ¿cierto? Y él le hizo pues unas mejoras. Ese valor que se hizo por las mejoras lo puedo descontar. Pero es que el apartamento lo tiene, es que las mejoras son mayor parte del activo. Bueno, fue como, pues tú sabes que esos apartamentos no los, sí, pues sí sería una mejora, los entregan con algunos detalles sin terminar. Eso es parte del activo, parte del activo. Y el mayor valor del activo, eso no es costo. Así sea el cliente hay que vender apartamentos. Eso es mayor valor parte del activo porque está aumentando el valor del activo. Hacerle un arreglo es arreglar una tubería, mantenimiento. Arreglar los cosas que ya están feos, pero no hacerle algo que me suba la valor del apartamento. No, porque lo que hizo fue como hacerle algo en las paredes ahí que
como arreglarle unos detalles que tenían. Si el apartamento, por ejemplo, yo le arreglé la pintura porque ya la pintura estaba fea, eso es mantenimiento y eso es costo. Pero si ya lo que yo hice fue frizar las paredes porque las paredes venían en obra negra, pues yo tenía que frizarlas para poderlo poner habitable. Pues eso le sube el valor del costo al inmueble. Si no tenía cocina, yo le puse la cocina, pues eso es un mayor valor del activo, no es una mejora, no es un mantenimiento. ¿Sí? En este caso solo sería como el cambio de la pintura, que se podría... Exactamente, que se puede meter al costo. O que se dañó, se dañó el piso, entonces se lo cambié. Sí, cosas así. Ah, bueno, eres muy amable, Paola. ¿Vale? Bueno, Señora muchachos. Paola, buenas. La última, y con esta me despido porque... Sí, la última, qué pena. Una consulta, lo que pasa es que tengo una duda. Unas señoras pensionadas, pues ella recibió la pensión porque el esposo murió, sí, pero el esposo pues contrajo una deuda y ahorita la deuda se la están pues reportando a ella. Sí. Mi pregunta es, ¿ella tiene que asumir esa deuda y la debo reportar en los pasivos? Sí, claro, si aparece reportada a ella, es una deuda. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Vale. Bueno, Paulita, qué pena, la última pregunta. Sandrita, ya es que ya me están aquí acosando para irme porque aquí me cierran la oficina. Ah, bueno, muchas gracias. Cuéntame rápido para poder Ah, bueno, no, es que tengo una clienta que prestó su nombre para la compra de una casa, ¿no? Comenzando el año 2022. Aquí se la reportan, ¿cierto? Y pues en ese mismo año la vendieron. Sí, ese mismo año vendieron ese bien. Y en las escrituras ella aparece como si ella fuera tenido el 50% de la venta de ese bien. Ya, pues aquí se lo reportan, pero también le están reportando la casa al mismo tiempo, pero ella ya no tiene la casa, pero la vendió en el año 2022. Entonces, esa casa que aquí reporta el avalúo, también se la tengo que incluir al patrimonio. Pero si ahí siempre no existía, pues ya no es parte del avalúo. No, ya no, porque sí la vendieron Ya. al terminar Entra el año. como una renta no laboral porque no fue poseída por más de 2 años. Ajá, esos 67 millones pues que le Exacto. están aquí. Y el Pero costo será entonces, la compra. ok, pero entonces esa venta, perdón, ese avalúo que le están reportando ahí por por esa casa, no se lo meto al patrimonio porque ya no la tiene. No, ya no la tiene, no. Ok, perfecto. No, y está apareciendo así de hecho, todavía aparece perfecto. en el reporte del inmueble con el avalúo y la venta. Entonces, pues uno tiene que preguntarle al cliente qué pasó ahí. Sí, esa la Este vendieron. año está como rara la como zona. raro. Sí. Ah, bueno, Paulita, te agradezco Vale. mucho. Tú eres muy amable y muchas No. gracias por este espacio. No, Muchas señora, gracias. muchísimo gusto a ustedes. Muchas gracias por los que participaron. Creo Listo, que listo. traté de resolver las dudas que más pude. Perdón si no alcanzamos a todas. Pero Vale. creo que con esto quedan muchas dudas resueltas y aclaradas. Espero que les haya servido. Recuerden etiquetarnos en las redes sociales. Los que estén interesados, el taller está disponible en la grabación y esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube y en la página web que ya les dejamos ahí el enlace. Y pues obviamente van a encontrar el enlace en nuestras redes sociales para que puedan acceder. Gracias. Y en YouTube Listo, nos encuentran perfecto. como CONAF. Encuentran como Eso CONAF. la única paga que les pedimos Sí, por el día de favor. hoy es que nos tomen una fotico y Nos lo posteen etiqueten. ahí en sus redes sociales para que nos sigan conociendo. ¿Listo? Muchísimas gracias a las Listo, listo. 48 personas que estaban el día de hoy. Y listo, Pau. ¿Listo? Feliz noche a todos. Gracias, gracias, gracias. Chao, Chao. chao. Feliz noche. Chao. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Chao. Gracias, doctora Carlos. Bendiciones, muchas Chao. gracias, bendiciones. Gracias, Paola. Chao. Gracias, doña Ludi. Siempre tan bella. Pau, te paso el host para que pares Vale, gracias. Listo.